Hoy voy a responder a los argumentos falsos que me dejaron en comentarios y lo voy a hacer porque sé que muchas personas se dejan confundir con estos argumentos falsos y voy a desmantelar argumento por argumento en este video. Pero primero quiero mostrarte estas capturas reales de comentarios de esta persona que me dejó en redes sociales. Y voy a tapar su nombre porque no le voy a dar las vistas que estaba buscando. Eso es exactamente lo que buscaba: atención, ego, vistas. Esta persona no solamente me dejó comentarios aquí, me escribió por WhatsApp, por Instagram, por Facebook al mismo tiempo, invitándome insistentemente a un debate en TikTok. Y mientras me invitaba al debate, me decía textualmente que me iba a bajar el demonio que se me había metido. Me llamó profeta del Papa, me dijo que yo estaba en pañales y que no sabía nada. Y después, cuando quedó en ridículo frente a todos los que leyeron sus comentarios, tuvo la hipocresía de decir que el debate iba a ser con profesionales, en orden y sin pelear, después de haberme dicho que me iba a bajar el demonio, después de haberme llamado profeta del Papa, después de haberme dicho que estaba en pañales y que no sabía nada. Después de todo eso, quería que yo creyera que el debate iba a ser profesional y respetuoso. Imposible. Una persona que te insulta primero y después te pide orden no tiene ninguna credibilidad moral ni intelectual. Sus insultos borraron cualquier máscara de profesionalismo que intentó ponerse después. Y yo no soy de las personas que se dejan manipular tan fácilmente. Y también quiero que veas cómo le respondí yo, porque hay una diferencia enorme entre defender la fe con argumentos reales y pelear en redes sociales para ganar vistas. Yo le señalé algo que él mismo no se dio cuenta que estaba haciendo al decir que los ortodoxos y los anglicanos eran divisiones de los católicos. Él solito, sin darse cuenta, reconoció históricamente que la Iglesia Católica era el tronco original, la Iglesia Madre fundada por Cristo, de la cual todos los demás se separaron. Usó un argumento contra mí, sin saberlo me dio la razón completamente. Eso es lo que pasa cuando se debate sin conocer la historia real. También me mandó a ver unos debates en TikTok diciéndome que ahí los católicos quedan refutados. Lo curioso es que cuando uno realmente va y ve esos debates, encuentra exactamente lo contrario. Los católicos ganaron públicamente esos debates contra pastores evangélicos que se presentaban como doctores y apologistas profesionales. O sea que esta persona usó como argumento en mi contra exactamente los videos que me dan la razón a mí. Eso es lo que pasa cuando se habla sin verificar lo que se dice. Y el primer argumento es que la Iglesia Católica nació con Constantino en el 313. Ese es el favorito de los que aprenden historia en TikTok. Y es completamente falso. ¿Qué hizo Constantino en el 313? Firmó el edicto de Milán. ¿Y qué dice el edicto? Dice que los cristianos quedaban libres de ser perseguidos. Eso es todo. Constantino no fundó la iglesia. Constantino dejó de perseguirla, fue. Hay una diferencia enorme entre fundar algo y dejar de atacarlo. Y si quieren pruebas de que la iglesia existía antes de Constantino, pues aquí le van con fechas exactas. San Ignacio de Antioquía escribió en el año 107, 200 años antes de Constantino, cartas que describían la Eucaristía, la autoridad del obispo, la estructura jerárquica de la iglesia, y usó el término Iglesia Católica. 200 años antes de Constantino, Tertuliano escribió en el año 197, 116 años antes de Constantino, describiendo la misa, los sacramentos y la fe cristiana exactamente como la vive la Iglesia Católica en el día de hoy. San Irineo de León escribió en el año 180 sobre la sucesión apostólica desde Pedro hasta su época. 133 años antes de Constantino, las catacumbas de Roma, donde los primeros cristianos se escondían para celebrar la misa y enterrar a sus mártires, tienen pinturas del siglo II. 2 siglos antes de Constantino, y esas pinturas muestran la Eucaristía exactamente como la Iglesia Católica la celebra hoy. Pues ¿cómo pudo Constantino inventar en el 313 algo que ya estaba documentado desde el año 107? Pues la respuesta es que no lo inventó ni la fundó. Lo que hizo fue darle libertad a algo que ya llevaba 300 años de pie, creciendo y siendo perseguido. El segundo argumento
de los comentarios. Él dice que los ortodoxos ganan todos los debates contra los católicos, pero ese argumento se destruye con una sola pregunta. ¿Sabes qué creen los ortodoxos? Esa es la pregunta que yo le hago. ¿Tú sabes lo que creen los ortodoxos? Porque los ortodoxos creen en la Eucaristía real, creen en los 7 sacramentos, creen en la confesión, creen en la veneración de María, creen en la intercesión de los santos, creen en un estado de purificación después de la muerte. O sea, que los mismos ortodoxos que supuestamente ganaban debates contra los católicos, creen exactamente lo mismo que los católicos. La doctrina que ustedes los evangélicos exactamente atacan en contra de nosotros. O sea, si los ortodoxos tienen razón, los evangélicos están igualmente equivocados porque ese argumento les explota en la cara. Y esta misma persona que usó a los ortodoxos como argumento contra mí, en el mismo comentario dijo que los ortodoxos eran una división de los católicos. O sea, que él solito admitió que la Iglesia Católica es el tronco original del cual los ortodoxos se separaron. Gracias por confirmar exactamente lo que yo defiendo en mis videos. Tercer argumento. La doctrina católica viene de Roma y no viene de Cristo. Eso es falso. La doctrina viene de Cristo, que se le entregó a los apóstoles, que se le entregaron a sus sucesores. Pedro estuvo en Antioquía, Pedro estuvo en Roma, Pedro murió en Roma. Sus sucesores son los papas. Y esa cadena de sucesión apostólica está documentada históricamente desde el primer siglo. No la inventó Roma, la recibió de Cristo. Cuarto argumento, las imágenes de María son falsas porque no había cámaras. Eso es lo que dice él. Nadie en el mundo cree que las pinturas religiosas sean fotografías. Este argumento revela que quien lo hace nunca se tomó el tiempo de entender lo que realmente enseña la Iglesia Católica antes de atacarla. En una época donde el 90% de la población no sabía leer ni escribir, el arte sacro era la manera en que la gente común aprendía la historia de la salvación. Las pinturas y las imágenes eran la Biblia de los pobres. Ese uso del arte cristiano está documentado desde las catacumbas del siglo II, 200 años antes de Constantino. No es una tradición inventada, es historia documentada. Quinto argumento. Los apóstoles hacían la Eucaristía con carne, no con pan. Ese argumento de que ellos dicen eso revela varios niveles de confusión al mismo tiempo. Y quiero responderlo con todo el detalle que merece, porque es importante que tú entiendas de dónde viene esa idea tan extraña. Hay una confusión y hay una acusación que circula en Internet, donde se dice que los católicos practican una especie de canibalismo porque creen que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre real de Cristo. Lo curioso es que esa acusación no es nueva. En el siglo I, los paganos del Imperio Romano perseguían a los primeros cristianos y los llamaban caníbales exactamente por esa misma razón. Oían rumores de que se reunían a escondidas a comer el cuerpo y la sangre de alguien. Y los perseguían y los mataban por eso. O sea, que el mismo argumento que usan hoy en TikTok para atacar a los católicos es el mismo argumento que usaba el Imperio Romano pagano en el siglo I para masacrar a los primeros cristianos. Eso solo ya debería de hacernos pensar mucho sobre quién está del lado correcto de la historia. Ahora hay que entender el contexto de la última cena. Jesús y los apóstoles estaban celebrando la Pascua judía, el Pesaj. Y en esa celebración tradicional sí se comía la carne de un cordero sacrificado. Eso es lo que confundió a esta persona. Pensó que si en esa cena había un cordero, entonces Jesús usó la carne del cordero para instituir el sacramento. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que dicen los evangelios. Porque en ese momento Jesús cambió todo el diseño. Jesús no tomó la carne del cordero animal. La Biblia dice claramente en todos los evangelios y en las cartas de Pablo que Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo. Jesús se convirtió en el nuevo Cordero de Dios, sustituyendo el sacrificio del animal por su propio cuerpo, representado en el pan y el vino. Eso no lo digo yo, lo dice la misma Biblia que ellos dicen seguir. Y para que quede absolutamente claro, la hostia es simplemente pan sin levadura, pan acimo, exactamente el mismo elemento que Jesús usó en la cena de Pascua judía, elaborado de forma delgada por razones prácticas de conservación a lo largo de los siglos.
Y el elemento bíblico sigue siendo exactamente el mismo desde la última cena hasta hoy. Pan, no carne, pan. Caer en las interpretaciones tan grotescas como decir que los apóstoles usaban carne física solo demuestra el peligro enorme de estudiar teología a base de videos de 3 minutos en TikTok. Y vamos con el siguiente argumento, que es el número 6, de los dones del Espíritu Santo, porque él dice que los dones del Espíritu Santo no se mueven en la Iglesia Católica y los carismáticos católicos son protestantes. Eso es lo que dice él. Pero este argumento demuestra simplemente que quien lo lanza no conoce ni la historia de los dones en la iglesia, ni lo que ocurre dentro de ella hoy en día. Primero hay que dejar algo muy claro. Los dones del Espíritu Santo no son invención protestante, son bíblicos. Están en 1 Corintios, capítulo 12, donde Pablo enumera exactamente los mismos dones que hoy se ejercen en la Iglesia Católica: sabiduría, conocimiento, fe, sanación, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lengua, interpretación de lenguas, todos bíblicos, todos presentes en la Iglesia Católica desde el primer siglo. La renovación carismática católica existe desde el 1967 y hoy tiene más de 150 millones de miembros en todo el mundo, y yo soy una de ellas porque amo la unción del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Y eso no es algo que le pertenezca exclusivamente a los evangélicos. Eso es algo que le pertenece a la iglesia de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, todo eso se manifiesta porque eso no es protestantismo. Eso es el Espíritu Santo actuando en la iglesia que Cristo fundó. Y el propio Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 799, dice textualmente que los carismas son gracias del Espíritu Santo ordenados a la edificación de la iglesia. La Iglesia Católica no solo permite los dones, los enseña, los reconoce y los promueve. Lo que la iglesia sí hace, a diferencia de algunos movimientos protestantes, es discernirlos con sabiduría para que sean auténticos y no confusión. Eso no es falta de Espíritu Santo, eso es madurez espiritual. Llamar protestantes a los carismáticos católicos es como llamar judío a Jesús, porque celebra la Pascua. Los dones del Espíritu Santo existían en la Iglesia Católica siglos antes de que Lutero naciera. Y yo misma soy testimonio vivo de que el Espíritu Santo se mueve en la Iglesia Católica, porque Dios en su misericordia me dio una experiencia mística que cambió mi vida para siempre. Y eso lo cuento más adelante. Así que quédate en este video. El argumento número 7 es que supuestamente dicen ellos que la Iglesia Católica mató gente porque tenía el poder del imperio. Este argumento mezcla varias cosas distintas y hay que separarlo con precisión. Primero hay que recordar algo fundamental. Antes de que la iglesia tuviera cualquier relación con el poder político, fue ella la que fue masacrada por ese poder. Durante 300 años, desde el año 33 hasta el año 313, el Imperio Romano persiguió, torturó y mató a los cristianos. Los arrojó a los leones, los quemó vivos como antorchas humanas en jardines del emperador Nerón, los crucificó, los decapitó, los condenó a las minas. Hubo 10 grandes persecuciones sistemáticas bajo 10 emperadores distintos. Esa es la historia real de la relación entre la iglesia primitiva y el poder político. La iglesia no tenía el poder. La iglesia era la víctima del poder. Segundo, cuando la iglesia adquirió influencia política después de Constantino, sí hubo momentos oscuros en su historia humana. Y la iglesia misma los reconoce y los lamenta. El Papa Juan Pablo II pidió perdón públicamente por los pecados históricos de los hijos de la iglesia. Eso no hace ninguna otra institución religiosa del mundo. Solo una institución guiada por el Espíritu Santo tiene la humildad de reconocer sus errores históricos. Pero hay que ser muy precisos. Los pecados de algunos miembros de la iglesia a lo largo de la historia no invalidan la doctrina de la iglesia. La iglesia está formada por seres humanos pecadores, como ya yo les he dicho. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 13, cuando dijo que en su iglesia habría trigo y cizaña. Eso fue de lo que hablamos ayer. Y hay que aplicar el mismo criterio a todos. En 500 años de protestantismo también hubo guerras religiosas, masacres y violencia en nombre de la fe. Calvino mandó a quemar en la hoguera a Miguel Servet por herejía. Lutero escribió textos incendiarios contra los judíos que los historiadores reconocen como
precursores del antisemitismo moderno, si los pecados históricos de algunos miembros invalidan a la institución entera, el protestantismo tampoco tiene ninguna autoridad moral para atacar a nadie. Amén, gloria a Dios. Y el octavo argumento es que hay escritos que dejan a los católicos asombrados y sin respuesta. Eso es lo que dice él. Cuando alguien dice que hay escritos que desmienten la historia católica y dejan a los apologetas sin palabras, en la mayoría de los casos se está hablando de una corriente de literatura anticatólica que no tiene nada que ver con la historia real. El libro más famoso de esa corriente se llama Las dos Babilonias, escrito por un pastor escocés llamado Alexander Islo en 1853. Ese libro afirma sin fuentes históricas reales que todas las prácticas de la Iglesia Católica, los altares, las velas, las imágenes, las festividades fueron copiadas directamente de la religión pagana de la antigua Babilonia. Suena impresionante, pero el problema es que los historiadores serios, incluyendo historiadores protestantes, han catalogado ese libro como una obra pseudohistoria llena de conexiones completamente forzadas y sin ningún respaldo documental real. Ese libro que circula en TikTok y en YouTube, como si fuera historia oculta que la iglesia escondió, es en realidad una obra del siglo XIX que los propios académicos protestantes rechazan como ficción histórica. No hay ningún documento histórico real que respalde que la doctrina cristiana primitiva fue un invento babilónico o romano. Ninguno. Lo que sí hay son documentos del año 107, del año 150, del año 180 y del año 197, donde todos anteriores a Constantino, todos describiendo exactamente lo que la Iglesia Católica cree y practica en el día de hoy. Esos son los escritos reales, no los de TikTok. Y si algún apologeta católico o sacerdote alguna vez quedó sin palabras en un debate, eso no prueba que la iglesia sea falsa. Prueba que esa persona en ese momento no supo responder. Hay una diferencia enorme entre no saber responder algo en el momento y que la respuesta no exista. La respuesta siempre existe. Y estamos aquí exactamente para eso. El argumento número 9 que ellos tienen es que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Este es el argumento que más revela que quien lo hace nunca ha leído el Apocalipsis con honestidad histórica. El libro del Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan aproximadamente en el año 95, durante la persecución del emperador Domiciano. En ese momento los cristianos estaban siendo masacrados, los arrojaban a los leones en el Coliseo, los quemaban vivos, los crucificaban. ¿Quién los estaba matando? El Imperio Romano pagano. Cuando Juan describe en el Apocalipsis a una gran ciudad asentada sobre 7 colinas, ebria de la sangre de los mártires, que perseguía a los santos, estaba describiendo algo que sus lectores del siglo I reconocían inmediatamente: Roma pagana. El imperio que en ese momento estaba derramando la sangre de los cristianos no estaba describiendo una institución del futuro, estaba describiendo el enemigo presente que en ese momento estaba matando a los fieles. Y hay una ironía completamente devastadora en este argumento. La Iglesia Católica es la institución que preservó, copió, protegió y transmitió el libro del Apocalipsis durante 2000 años. Si la Iglesia Católica fuera la gran ramera del Apocalipsis, habría destruido ese libro hace siglos. En cambio lo conservó, lo incluyó en el canon de la Biblia y lo enseña hasta hoy. Eso no tiene ningún sentido si la teoría fuera cierta. Y ahora quiero contarles algo personal, algo que realmente me cuesta decirlo, pero tengo que compartirlo. Y yo fui evangélica, y ya lo dije y ustedes ya lo saben, yo fui evangélica por 20 años, pero lo que sí me cuesta compartir es la ignorancia que yo tuve durante 20 años, porque eso me da vergüenza. Durante 20 años yo fui evangélica porque no busqué la verdad, no busqué el conocimiento de verdad. Creí todo lo que me dijeron sin investigar, viví dentro de la sola escritura sin cuestionarla. Y hoy, después de estudiar la historia real del cristianismo, yo estoy completamente convencida de que la sola escritura es una doctrina que te roba la plenitud de la fe, porque al diablo siempre le gustan las verdades a medias. Y cuando tú eres ignorante, como lo fui yo durante 20 años, y eso que yo estudiaba muchísimo la Biblia, o sea, la Biblia yo me la sabía, o sea, y estudié la Biblia, pero la sola Biblia, sin pensar en absolutamente otra cosa que no fuera la Biblia.
Hasta me gradué de liderazgo y de todo. Porque yo sí estudié, yo siempre he estudiado, me encanta estudiar y siempre, pero no lo que realmente yo debía, porque el diablo te ciega para que tú solamente creas lo que te dicen y como ellos te dicen que es, así es que tú crees que es. Una cosa diabólica. Una cosa diabólica. Entonces, por 20 años yo duré así. Y solamente tú crees lo que está escrito en un texto y punto. Sin la tradición, sin el magisterio, sin la historia de la iglesia, tú eres vulnerable a cualquier interpretación que alguien te quiera dar de ese texto. Y eso es exactamente lo que Lutero abrió cuando inventó la sola escritura, una puerta por donde cualquiera puede entrar con su interpretación y llamar la palabra de Dios. Pero si no llega a ser, mira, por la misericordia de Dios, que cumplió su promesa por medio del Espíritu Santo de guiarme a toda verdad, yo todavía estuviera perdida en el desconocimiento. Dios me concedió una experiencia mística que ya yo lo he contado. Esa experiencia mística cambió mi vida totalmente. Tuve una visión donde yo salí de mi cuerpo y vi a Jesucristo y Él me puso una corona y vi a la Virgen Santísima al lado de su Hijo y ella me entregó una espada y esa experiencia fue el inicio de mi camino hacia la Iglesia Católica. Y cuando yo llegué a la iglesia y empecé a estudiar su historia y descubrí que la misma visión que yo había tenido fue la misma visión que tuvo Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores, los más grandes defensores de la fe católica a lo largo de la historia. Dios no me estaba dando una visión aleatoria, me estaba dando una misión. Y ahora yo entiendo por qué los mártires murieron por su fe. Porque cuando tú ves la verdad de verdad, cuando Dios mismo te la revela, ya no hay marcha atrás. Yo hoy estoy dispuesta a defender la fe católica como la defendieron los mártires, no con violencia, sino con la espada de la verdad, con la historia real, con los argumentos reales, con la fe que Jesucristo fundó, que lleva 2000 años de pie, porque ahora sé con certeza absoluta cuál es la verdad. Y esa certeza no me la dio un video de TikTok, ni un comentario de Facebook, me la dio Jesucristo mismo. Por eso yo te invito a ti, que estás viendo este video, que abras los ojos, a que no te conformes con lo que te dijeron, a que estudies la historia real del cristianismo, a que investigues quiénes eran los primeros cristianos, qué creían, cómo celebraban, a qué iglesia pertenecían, porque cuando lo hagas vas a encontrar exactamente lo mismo que yo encontré, que la doctrina que enseñaron los apóstoles es la misma que conserva y enseña la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Y que la iglesia que Jesucristo fundó tiene nombre y se llama Iglesia Católica. Y lleva 2000 años de pie, esperando que tú vuelvas a casa. Y si tú nunca has sido católico como yo, que nunca fui católica, antes de convertirme en evangélica, yo nunca fui católica. Esta es mi primera vez siendo católica. Pues ven a la fe católica. Si tú nunca has sido católico, estudia, busca la verdad. La Iglesia Católica no nació con Constantino, nació con Cristo en el primer siglo, creció con los apóstoles, fue regada por la sangre de los miles de mártires, sobrevivió 10 persecuciones del Imperio Romano y lleva 2000 años de pie enseñando la misma fe. Y no hay ningún video de TikTok, ningún comentario agresivo, ningún libro de pseudohistoria del siglo XIX y ningún debate de redes sociales que pueda cambiar 2000 años de historia documentada. Y es por eso que yo tengo el curso Doctrina y Defensa de la Fe Católica disponible para los miembros de mi canal de YouTube. Por eso yo te invito a que te registres como miembro y empieces a capacitarte para defender tu fe, para conocer tu doctrina, para que nadie con estos tipos de argumentos sin base pueda desviarte de la verdad completa. Porque no es que los evangélicos no tengan la verdad. Ellos tienen la verdad, pero la tienen a medias. Y eso es lo que le gusta al diablo, las medias verdades, para que tú nunca llegues a conocer la verdad completa. Así que te invito a que vayas a mi canal de YouTube y te registres en el curso Doctrina y Defensa de la Fe Católica. Dios te bendiga.